Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Aunque esta semana nos han puesto difícil el trabajo, difícil el comunicarles, el informarles buenas noticias, ¿no? Ese acto terrorista en el que asesinaron a 16 personas y entre ellos niños es terrible, abominable, de verdad. Esperemos que no suceda. Por favor, unámonos, no dividamos. Eso es lo que tenemos que buscar y que lograr, cada uno desde su posición, como cualquier ciudadano de a pie. Busquemos unidad en pro del bienestar de todos los peruanos. Con esto vamos ahora a ver las cortitas de la semana, las buenas noticias que hemos podido rescatar de la semana. Adelante. Comenzamos las cortitas con las restricciones que tendremos en Lima y Callao hasta el 20 de junio, según informó esta semana el Consejo de Ministros. Te cuento que Lima y Callao seguirá en nivel de alerta muy alto frente al coronavirus, lo que significa que se mantendrán las restricciones actualmente vigentes, pero se amplían hasta el 20 de junio, al igual que en otras provincias en 22 regiones del país. En Lima y Callao y en todas las provincias en nivel de alerta muy alto está prohibido el uso de vehículos particulares los domingos 6, 13 y 20 de junio. Ojo, el transporte público sí funcionará, al igual que el servicio de taxis para quienes presenten alguna emergencia o desarrollen trabajos esenciales. Recordemos algunas restricciones. El transporte interprovincial terrestre funciona con aforos del 50 al 100% según lo indicado por el Ministerio de Transportes. El toque de queda empieza a las 9 p.m. y concluye a las 4 a.m. del día siguiente, de lunes a domingo. Prohibidos los eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas y el ingreso a playas. Los mercados, supermercados, centros comerciales y restaurantes funcionarán los domingos 6, 13 y 20 de junio. Tiendas en general, centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y conglomerados tendrán aforo del 30%. Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias con aforo limitado al 50%. Restaurantes y afines en zonas internas con aforo hasta 40%. Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, 30% de aforo. Bancos y otras entidades financieras, 50% de aforo. Templos y lugares de culto, 30% de aforo. Actividades de clubes y asociaciones deportivas en espacios cerrados, 40% de aforo. Actividades en espacios abiertos, sin restricción de aforo, pero respetando los protocolos. Debido a la reducción de los niveles de contagio y defunciones por la COVID-19 en comparación a la semana anterior, las 8 provincias de la región Loreto se encuentran ahora en nivel moderado y se ha pasado de 33 provincias a 16 en nivel de riesgo extremo. Estas son Aymaraes, Caylloma, Islay, Lucanas, Parinacochas, Chota, San Ignacio, Canchis, Chepén, Otusco, Tambopata, Morropón, Melgar, San Román, Yunguyo, Moyobamba. Hasta el día de hoy, informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que hasta el día de hoy se han aplicado 3.619.000 dosis de vacunas para la COVID-19 en total, entre la primera y la segunda dosis, y que tenemos 1.087.113 personas en el país que recibieron ya ambas dosis. Te cuento que además el ministro Ugarte informó que a partir del día lunes 31 de mayo se comenzará a vacunar a las personas de 63 y 64 años y que días después empezará la vacunación de los de 60 a 62 años. Además, informó que el domingo 6 de junio será el único día en el que se suspenderá el proceso de vacunación en todo el país con motivo de la segunda vuelta por las elecciones generales presidenciales, pero a partir de junio se contempla que las jornadas de vacunación contra la COVID-19 se realizarán todos los días para cumplir con la meta de inocular a la población mayor de 60 antes de finalizar el gobierno liderado por el presidente Francisco Sagasti.
Te cuento que el Consejo de Estado, integrado por las altas autoridades de los 3 poderes del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, emitieron un pronunciamiento en el marco de la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo 6 de junio. Después de realizada una reunión en Palacio de Gobierno, informaron a la ciudadanía que una democracia exige que los resultados electorales sean respetados y que además se debe privilegiar el debate de ideas y propuestas, rechazando discursos y actitudes que incentivan el odio entre quienes piensan distinto y aquellos que buscan deslegitimar las instituciones democráticas, señalaron literalmente en su comunicación, ratificando su compromiso de garantizar unas elecciones transparentes, libres y competitivas, con instituciones que forman el sistema electoral, autónomas e independientes, respetuosas de la neutralidad. Finalizaron mencionando que en el marco de nuestras facultades constitucionales garantizaremos el ejercicio del derecho de participación ciudadana y del voto, actuando con absoluta firmeza ante cualquier acto de violencia que se cometa. Además, expresaron su rechazo a los asesinatos de 16 personas el pasado 23 de mayo en el distrito de Vizcatán y aseguraron una investigación célere y objetiva de estos terribles hechos perpetuados. Y nos vamos ahora al Vaticano porque te cuento que el Papa Francisco beatificará a la religiosa peruana María Agustina Rivas López, asesinada en 1990 por el terrorismo de Sendero Luminoso. El Papa Francisco reconoce en un comunicado emitido por la Santa Sede el martirio sufrido por María Agustina Rivas López, conocida en nuestro país como Aguchita, miembro de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. La religiosa fue asesinada en La Florida, distrito de la provincia de San Miguel, en el departamento de Cajamarca, el 27 de septiembre de 1990. Aguchita estaba comprometida con la defensa de la tribu amazónica Xánica, dedicaba particularmente esfuerzos a la educación de las jóvenes de esta tribu, en una época donde el Perú estaba devastado por la violencia de la guerrilla de Sendero Luminoso. La historia de entrega y amor de Aguchita a las mujeres campesinas e indígenas fue brutalmente interrumpida. Fue asesinada por odio a la fe junto a 6 vecinos de la zona, acto horroroso del que fueron testigos muchos pobladores de la zona. Y para terminar las cortitas, una buena noticia en torno a las actividades por el Bicentenario. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo entregará este año 10.000 becas con el propósito de apoyar a jóvenes que actualmente atraviesan situaciones precarias debido a la pandemia por el coronavirus. Las postulaciones comenzaron el 25 de mayo y van hasta el 6 de junio próximo. La viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Janet Noborikawa, informó que inicialmente se otorgarán 1.000 becas a peruanos y extranjeros que se encuentren sin empleo formal en los últimos 3 meses o que actualmente no se encuentren estudiando. En esta primera etapa se beneficiará a jóvenes entre 18 años y 29 años que residen en la región Lima, quienes serán capacitados en ocupaciones como asesores de venta, cajeros comerciales y operarios de almacén. En tanto que en el transcurso de los siguientes meses se otorgarán las 9.000 becas más. Los seleccionados recibirán tablets y señal de internet para que reciban sus clases y realicen una correcta ejecución del plan de estudios y serán también acompañados por expertos quienes los orientarán en búsqueda de empleo y guiarán durante los primeros meses de haber accedido a un puesto de trabajo. Los interesados deben tener secundaria completa, contar con DNI, carnet de extranjería o permiso temporal de permanencia, no estar matriculados en ninguna institución superior universitaria o no universitaria, ni tener parentesco o afinidad con algún trabajador o prestador de servicios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Para inscribirte ingresa a http://mtpe.trabajo.gov.pe/beca Jóvenes Bicentenario. Ahora vamos a ver el bloque económico a cargo de Fernando Echevarría. ¿Cómo estás, Fernando? Adelante. Gracias, Aida. Esta semana no hubo noticias realmente positivas, hablando económicamente. El alza del dólar por efecto de las elecciones y la posibilidad de que sea elegido Pedro Castillo, quien ha amenazado con promover un cambio de constitución política, apropiarse de las AFPs, estatizar empresas, prohibir las exportaciones, entre otras cosas, ha hecho que los precios de los alimentos y los combustibles se disparen. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver el dólar con el precio de los alimentos. Se los explico con un simple ejemplo. El precio del pollo, por ejemplo, ha subido en los últimos días porque los pollos se alimentan de maíz amarillo
el cual es importado y por ende tiene precio en dólares. Sube el dólar, sube el precio del maíz amarillo y por ende sube el pollo, el huevo, la harina, etc. Es un efecto en cadena. El dólar ya está bordeando los 3,9 soles y es probable que la próxima semana supere los 4 soles. Lamento decirles que así estaremos hasta el próximo 6 de julio y de ahí en adelante, dependiendo del resultado, las aguas se calmarán o se agitarán más. Dicho esto, quizá la única noticia positiva entre tanta mala es que los afiliados a las AFPs iniciaron desde este jueves el trámite para cobrar hasta 4 UITs de sus fondos de pensiones. Este trámite, como explicamos la semana pasada, se hace de acuerdo a la numeración del DNI. Este jueves y viernes fue el turno de los afiliados cuyo DNI termina en 0 y el lunes y martes les tocará a los que tienen DNI cuya terminación numérica es 1 y así sucesivamente. Para más consultas y realizar el trámite puede ingresar a la página web www.consultaretiroafp.pe desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Y ante la amenaza de Pedro Castillo de eliminar las AFPs y trasladar en su eventual gobierno los fondos del sistema privado de pensiones a un fondo común, lo que en buen cristiano sería un robo para los afiliados de las AFPs, esta semana surgió en el Congreso de la República un proyecto de ley que propone el traslado del 100% de los fondos previsionales a una entidad financiera supervisada por la SBS, sea banco o caja, con el fin de promover la competencia en el sistema privado de pensiones. La iniciativa propone un traslado voluntario del saldo total de las cuentas de capitalización a cuentas de ahorro previsional intangibles e inembargables sin cobro de comisiones por depósito y administración del fondo. En estas cuentas, el afiliado deberá realizar un aporte previsional del 13% que se descontará de su remuneración mensual y se destinará a financiar exclusivamente las prestaciones de jubilación, invalidez y fallecimiento de los afiliados. Con esto, pues, en teoría, se busca evitar que un eventual gobierno de Perú Libre disponga de los fondos de las AFPs. Y para terminar, vamos con una noticia internacional. El magnate Jeff Bezos dejará de ser CEO de Amazon el próximo 5 de julio y será reemplazado por Andy Jassy. En una intervención virtual durante la reunión anual de accionistas de la compañía, Bezos explicó que la elección de esa fecha tiene un valor sentimental para él, puesto que el 5 de julio de 1994 fue cuando Amazon se constituyó formalmente como empresa. El fundador de Amazon, que seguirá siendo presidente de la junta directiva, ya había anunciado en febrero que entregaría el mando a Jassy, actual responsable de Amazon Web Service, la rama en la nube del grupo. Así tendrá más tiempo, como él mismo indicó, para centrarse en iniciativas filantrópicas y en la gestión de sus otras empresas como Blue Origin y el diario The Washington Post. Ojo, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo según Forbes, que indica que su fortuna es de 177.000 millones de dólares, la mayor parte de esta constituida por acciones de Amazon. Eso sí, antes de dejar el mando de Amazon, Bezos gestionó la compra de nada más y nada menos que del histórico estudio de cine hollywoodense Metro-Goldwyn-Mayer, que casi tiene un siglo de antigüedad y con cuyo enorme catálogo busca impulsar la plataforma Amazon Prime Video. Ojo, este estudio tiene cientos de películas clásicas, como por ejemplo la saga de James Bond. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Ahora vamos a ver un resumen de la entrevista que tuvimos esta semana con Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando Tuesta es sociólogo de formación, es profesor, es docente y ha sido jefe de la OMPE. Entonces, digamos que tiene esta mezcla, ¿no?, de experiencias y de conocimientos que nos llevaron a conversar con él sobre la coyuntura del país. Vamos a ver un extracto de la entrevista que veremos en extenso y completa el día domingo en nuestro bloque de entrevistas. Adelante. Fernando, apelando a tu experiencia en procesos electorales, a tu formación como sociólogo y como docente, quiero por favor que nos ayudes a entender qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestro Perú. La verdad que la pandemia ha puesto de manifiesto estas duras diferencias entre diferentes grupos de peruanos. Hay quienes en poco tiempo
en realidad lo que habían podido crear, lo que habían podido construir con esfuerzo, simplemente se les cayó, ¿no? Otros, evidentemente, eh, también habían podido salir de esta franja que se llama pues la pobreza, han regresado casi en pocos meses. Pero entonces, digo esto porque esto crea sensaciones muy fuertes. En primer lugar, la pandemia con la cuarentena y todo lo demás, de cansancio, hastío, desconfianza en los gobiernos, en los gobernantes, ¿no? Que uno a uno de diferente manera frustran a la gente eh, en sus esperanzas, incluso para poder salir adelante en el día a día. Entonces hay una parte que es, digamos, el piso en donde estas elecciones se han colocado, ¿no? Aquí no jugará el refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer. En algunos casos sí, pero algunos dirán, bueno, siguiendo eso, toda repetición es una ofensa, ¿no? Entonces, hay para todos. ¿Qué ganará? Claro, hay para todos. ¿Qué pasará? Creo que en un escenario de triunfo de Keiko Fujimori, tiene a su favor varios elementos. En primer lugar, Keiko tiene a favor ahora mismo la posibilidad de construir una mayoría en el Congreso, con las bancadas como están distribuidas. Eso es uno. Dos, tiene a su favor poderes fácticos importantes, medios de comunicación, Fuerzas Armadas, empresariado, están junto a ella. Pero el problema es que, como Keiko no es la Keiko del 2016, con una mayoría importante, sino ella es una candidata cuya base es 15%. Para lograr esto, digamos en este hipotético caso, ha tenido que, en realidad, construir coaliciones, ha tenido que construir sobre la base también de promesas, algunas de ellas bastante, yo diría, hasta desesperadas. Algunas de ellas que ella y sus ahora quienes los apoyan, habían acusado de populistas. Pero además, para ganar, ha tenido que sumar a muchos distintos, hasta poder ser contradictorios, y por lo tanto los compromisos. En un escenario así, Keiko Fujimori tiene que responder de manera mucho más rápida, creo yo, que Castillo en el gobierno. Castillo no es que llega con una gran popularidad, no es que arrasa masas, claro. No es que es un líder que embeleza, no es un líder que es un flautista de Amelín que lleva ¿no? a todos por un recorrido, ¿no? Con su sola música. No es. Por eso es que no es Chávez, no es Correa, Evo Morales, que sí en sus respectivos países. La va a tener mucho más difícil. La va a tener y va a tener una mayoría probablemente en el Congreso construida. Dos, se necesitan 350 funcionarios públicos de designación, solo el Ejecutivo. Colocar a 18 ministros, digamos, para Castillo, bueno, siempre puedes encontrar 18, me refiero a 18 que puedan responder. Claro. No 18 que a la primera se te caiga. No se pierdan este domingo la entrevista completa. Y ahora nos vamos al bloque psicológico a cargo del licenciado Rodrigo Velarde. Tenemos pendiente la segunda parte sobre el tema indefensión aprendida. Escuchemos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto estar acá nuevamente. El día de hoy continuamos hablando sobre la indefensión aprendida. Hablábamos la semana pasada de que la indefensión aprendida es esta situación, este fenómeno en el cual desde niños aprendemos que no podemos hacer algo. Y mañana más adelante, cuando crezcamos y tengamos ya las capacidades para hacerlo, no lo hacemos porque tenemos ese constructo mental que nos dice tú no puedes. Pero ¿qué es lo que sucede cuando eso nos lo dicen desde grande? De grandes ya nosotros contamos con algunas herramientas para poder hacer frente.
como por ejemplo la resiliencia, ¿no? Y la capacidad de confronte ante situaciones conflictivas. Pero también debemos entender de que es mucho más difícil desestructurar y volver a estructurar un pensamiento en la edad adulta, más aún en la edad del adulto mayor. Es por esto que nosotros desde pequeños debemos identificar los indicadores, ¿no? Aquellas señales de alerta que nos dicen, ok, estamos frente a una situación de indefensión aprendida, a una posible situación de indefensión aprendida. ¿Cuáles son estas alarmas, estas señales? Lo primero es que se repite mucho la palabra no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Segundo, está la frustración frente a situaciones que escapan de nuestras manos. El hecho de que nosotros pensemos que no podemos hacer algo nos frustra, porque no lo tenemos bajo control. Y es ahí que nuestra frustración se ve expresada a través del estrés. Otra de las alarmas es el miedo frente a situaciones nuevas. Pero, ¿qué sucede? El miedo frente a situaciones nuevas es normal en cualquier persona, niño, adolescente, adulto. Pero el miedo que paraliza, ese es el que nos debe advertir de que hay una situación posible de indefensión aprendida. ¿Cómo lo corrijo? Hay muchas formas. Lo primero es, y lo más importante, experimentar. Y no solamente experimentar yo, sino invitar a mi hijo o hija a experimentar, a conocer, a atreverse. Es la mejor forma. La experiencia es la mejor educadora. Pero sobre todo también debemos nosotros dar el ejemplo. Si yo le tengo miedo a las alturas y mi hijo aprende de ello, porque yo desde pequeño pensé que no podía estar en lugares altos, entonces el hecho de que yo confronte ese miedo va a ayudar a que mi hijo o hija también lo confronte. Recordemos que nosotros somos ejemplos para él. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les mando un enorme abrazo. Sigamos cuidándonos. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden que pueden seguirnos aquí en YouTube como Thinking TV Digital, en Instagram y en Facebook también como Thinking TV Digital. Solo tienen que hacer clic en suscribirse, en la campanita y compártanlo para que nos sigan más personas y sientan la buena vibra de todos nuestros programas, como por ejemplo el que salió ayer de Piero Ventura, Palante, que es un programa para emprendedores. ¿A quién tuvo ayer Piero de entrevistado? Al CEO del grupo F. Han hablado sobre financiamiento a emprendedores. Está interesante, véanlo. Y también, ojo, hay un reportaje para los amantes del ciclismo donde Yanko Bikes da servicios de mantenimiento y qué sé yo, conozcan su historia. Véanlo. Esta semana viene Pupe Sesiones y Beste Coach. Así que síganos. No se olviden de hacer clic en la campanita. Ahora sí, nos vamos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Buenas noches.